Desapareció de su vida con un solo mensaje. Pero 5 años después, en un concurrido centro turístico vacacional, el magnate que una vez le rompió el corazón escuchó reír a 3 niños y se dio cuenta de que todos tenían sus ojos. Alex Cruz se sentó en su oficina mucho después de que la ciudad de abajo se había oscurecido, el horizonte extendiéndose en frías líneas de neón bajo el cristal. El mensaje que acababa de enviar todavía brillaba en la pantalla de su teléfono. No quiero verte así. Lo había reescrito 4 veces, cada versión peor que la anterior, porque no había forma correcta de decir algo equivocado. Se dijo a sí mismo que era mejor que admitir la verdad que palpitaba en su pecho, la verdad que había pasado toda su vida adulta evitando. No estaba listo. No sabía cómo ser el tipo de hombre que ella necesitaba. No sabía cómo ser padre. Apenas sabía cómo existir sin que todo se descontrolara. El suave clic de la puerta lo hizo tensarse. Sofía Torres estaba allí, pequeña y temblorosa, con las manos juntas protectoramente sobre el estómago, como si estuviera protegiendo la vida que crecía dentro de ella de sus palabras. Ella no estaba tratando de acusarlo de nada. Nunca lo había hecho. Aún así, la culpa se arrastró bajo su piel como fuego. «Así que eso es», dijo ella en voz baja, su voz deshilachada en los bordes. «No quieres verme. No así». Él no podía mirarla. Si la miraba, se desmoronaría. Mantuvo su mirada fija en la ciudad, aunque las luces se difuminaron en su visión periférica. «Sofía, yo solo. No puedo manejar esto ahora mismo». Ella entró en la habitación, lenta y vacilante, como si se acercara a algo peligroso. Sus ojos verdes brillaron, captando la luz tenue de la lámpara del escritorio. «¿Crees que planeé esto? ¿Crees que quería arruinar tu mundo perfecto y controlado? No pedí tu dinero, tu apellido, nada. Solo te dije la verdad, porque pensé que tenías derecho a saberlo». Las palabras hirieron más profundamente de lo que ella se dio cuenta. Él tenía derecho a saberlo, pero él no tenía derecho a retenerla. No confiaba en sí mismo para hacerlo. Su infancia había sido una galería de heridas, de las que nunca se curó, llena de padres que se destrozaban entre sí y a él con igual crueldad. Todo en él gritaba que la historia se repetiría si la dejaba acercarse demasiado. «Te mereces algo mejor de lo que puedo darte», forzó a salir. «Te mereces estabilidad. Te mereces a alguien que no te fallará». «Nunca te pedí que fueras perfecto», susurró ella. «Solo esperaba que no te marcharas». El silencio que siguió fue sofocante. Ella esperó, esperando que él retirara el mensaje. Esperando que dijera algo que se pareciera al hombre del que se había permitido enamorarse. Pero el miedo se envolvió alrededor de su garganta y las palabras no salieron. Deseó que ella pudiera ver sus manos temblorosas, sus pensamientos acelerados, la batalla dentro de él. Pero todo lo que ella vio fue distancia. Su respiración se enganchó y por primera vez desde que la conoció, ella se alejó de él. «Supongo que ahora entiendo». Él se giró hacia ella por fin, pero demasiado tarde. Ella ya estaba en la puerta, secándose las comisuras de los ojos con el dorso de la mano, tratando de no desmoronarse frente a él. «Sofía», comenzó, pero ella negó con la cabeza. «No voy a rogarte que te importe. No lo haré». Su voz se quebró, pero su columna vertebral se enderezó con una fuerza silenciosa que siempre había admirado. «Adiós, Alex». Ella se fue sin decir otra palabra. El clic de la puerta al cerrarse resonó dolorosamente por la habitación, y el vacío que siguió fue instantáneo, pesado y absoluto. Se quedó congelado,
mirando el lugar donde ella había estado hacía solo unos segundos. Podría haber ido tras ella. Podría haberla detenido. En cambio, la dejó salir de su vida, creyendo que era más seguro para ella de esa manera. Solo más tarde, cuando las luces de la ciudad parpadearon contra las ventanas como estrellas moribundas, se permitió hundirse en la silla y presionar ambas manos sobre su rostro. Se dijo a sí mismo de nuevo que había hecho lo correcto, que ella estaría mejor sin él, que el niño, no, los niños, se corrigió con un temblor, crecerían más felices con alguien que no llevara las sombras que él llevaba. Pero la verdad asintió. No estaba tratando de protegerla. Estaba tratando de protegerse a sí mismo de la posibilidad de amar a alguien tan profundamente que podría perderlo todo de nuevo. En la silenciosa y cavernosa oficina, su teléfono descansaba boca arriba sobre el escritorio, el mensaje a Sofía todavía brillando en la pantalla. Parecía más frío ahora, más cruel, final de una manera que no había pretendido. Extendió la mano para borrarlo, pero el momento ya había pasado. Sofía se había ido, y él no tenía idea de que la vida que llevaba. 3 pequeños corazones latiendo. Un día destruiría cada barrera que había construido y cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. 5 años pasaron de una manera que no se sintió como años en absoluto, sino como una larga e ininterrumpida temporada de trabajo, silencio y una soledad tan familiar que Alex finalmente dejó de notarla. Tecnologías RH se expandió. Las ganancias se dispararon. Las revistas lo llamaron un visionario. Los inversores lo llamaron imparable. Y él aceptó cada cumplido con el mismo asentimiento vacío. En verdad, vivía en piloto automático. Llenó sus días de reuniones, negociaciones y sesiones de estrategia nocturnas. Cualquier cosa para evitar los momentos de tranquilidad en los que los recuerdos de Sofía presionaban demasiado cerca. El ático que una vez imaginó compartir con alguien permaneció frío e impecablemente organizado. Un museo comisariado por un hombre que no vivía allí tanto como se escondía. A veces, en esas raras horas en las que el agotamiento lo obligaba a reducir la velocidad, se encontraba de pie en el umbral de la única habitación que nunca terminó. Había dejado de renovarla la semana que ella se fue, y nada dentro había cambiado. Una estantería a medio montar, cajas sin abrir. Una alfombra gris suave todavía enrollada a lo largo de la pared. Se dijo a sí mismo que no era una guardería, que nunca había estado destinada a nada en absoluto. Sin embargo, nunca la reutilizó. No podía obligarse a hacerlo. La idea de tocarla se sentía como admitir cuánto había querido algo que nunca se permitió reclamar. En momentos de debilidad, desbloqueaba su teléfono privado y se desplazaba por los viejos mensajes. No había muchos. Sofía siempre había tenido cuidado de no cruzar líneas, siempre respetuosa de los límites que ahora deseaba haberle permitido romper. El último mensaje de él, el que lamentaba todos los días, se encontraba en la parte superior como una herida que se negaba a cerrarse. Había intentado escribirle de nuevo esa primera semana, pero para cuando se armó de valor, ella se había ido. Su número estaba desconectado, su apartamento vacío, y no se pudo encontrar una dirección de reenvío. Podría haberla rastreado a través de otros métodos. Tenía recursos que la mayoría de la gente no tenía, pero algo en él creía que había perdido el derecho. Se dijo a sí mismo que ella merecía paz, incluso si esa paz lo excluía por completo. Mientras tanto,
Sofía construyó una vida lejos de la ciudad que la había consumido. El pequeño pueblo de Sierra Nevada no era glamuroso, pero era seguro, tranquilo y indulgente. Encontró trabajo en un hotel resort de montaña, ayudando a gestionar eventos y finalmente coordinando celebraciones de temporada. Sus días eran ocupados y agotadores, pero nunca se permitió quejarse cuando 3 pequeños niños corrían hacia ella al final de cada turno, exigiendo abrazos y volviendo a contar sus aventuras con una emoción incontenible. Hugo, Leo y Marcos eran casi idénticos en apariencia. Cabello oscuro, ojos azules brillantes, el tipo de encanto enérgico que hacía sonreír a los extraños donde quiera que fueran. Cada uno tenía una personalidad enteramente propia. Hugo era reflexivo, Leo travieso y Marcos cariñoso hasta el punto de subirse a su regazo en cuanto tenía la oportunidad. Eran su alegría, su orgullo, el milagro que había luchado por proteger, incluso cuando el mundo se sentía insoportablemente pesado. A veces se preguntaba si Alex alguna vez pensaba en ellos. Dudaba que él imaginara a 3 hijos y nunca dejaba que su mente se detuviera el tiempo suficiente para imaginar lo que podría suceder si alguna vez se cruzaban de nuevo. Había aprendido a apreciar lo que tenía en lugar de lamentar lo que perdió. Aún así, en los momentos de tranquilidad, después de que los niños se dormían, ocasionalmente se sorprendía pensando en el hombre en el que una vez creyó que podía confiar. Se preguntaba si había cambiado, si alguna vez lamentó haberla alejado, si todavía llevaba esa mirada atormentada que había visto en sus ojos la noche que se fue. Sin embargo, la vida le exigía tanto que rara vez tenía tiempo para permitirse preguntas sin respuesta. Se centró en sus hijos, su trabajo y la pequeña comunidad que la acogió sin juzgar. Sus días no siempre fueron fáciles. El dinero escaseaba, especialmente con 3 niños en crecimiento, pero se las arregló con determinación y una dulzura que parecía multiplicarse en lugar de disminuir. Mientras el mundo de Sofía se llenaba lentamente de risas y calidez, el mundo de Alex solo se volvió más frío. Su riqueza aumentó, su influencia se expandió, pero nada lo conmovió como lo había hecho su sonrisa una vez. Nunca volvió a escucharla reír. No la de verdad, la que brotaba inesperadamente y hacía que todo se sintiera un poco más brillante. No se dio cuenta hasta que ese sonido desapareció de su vida, de cuánto había dependido de él para suavizar los bordes afilados de sus días. 5 años los cambiaron de diferentes maneras. Sofía se hizo más fuerte ante las dificultades, construyendo una familia enteramente basada en el amor. Alex se vació sin siquiera darse cuenta, creyendo que merecía el vacío en el que vivía. Sus caminos parecían fijos en trayectorias que nunca volverían a cruzarse. Pero el destino, paciente y sin prisa, había estado preparando el escenario todo el tiempo, y el momento en que sus mundos chocarían una vez más ya se acercaba, esperando en silencio detrás del giro de otro año. El resort de montaña estaba vivo con energía navideña, lleno de huéspedes con brillantes abrigos de invierno, niños tirando de sus padres hacia el enorme árbol de Navidad en el vestíbulo y personal apurado para terminar las decoraciones de última hora. Alex llegó con la intención de quedarse no más de una noche, tal vez 2, si la junta corporativa insistía en su presencia. El hotel había sido elegido por su exclusividad y privacidad, el tipo de lugar donde los CEOs podían relajarse sin el peso de los periodistas esperando afuera. No esperaban nada más que otra noche pulida de conversaciones educadas y brindis vacíos.
Ciertamente no esperaba nada que alterara el curso de su vida cuidadosamente controlada. Su asistente le entregó un horario y murmuró algo sobre la gala de Nochevieja, pero Alex apenas escuchó, asintiendo mecánicamente mientras inspeccionaba el vestíbulo. Notó a la distancia que el resort se veía cálido y acogedor. Vigas de madera, iluminación suave, grandes ventanales que mostraban la nieve a la deriva afuera. Debería haberse sentido festivo, incluso reconfortante, pero para Alex era simplemente otro lugar para aguantar hasta que pudiera regresar al silencio familiar de su ático. Se había vuelto inmune a la celebración. Mientras esperaba que el conserje terminara de confirmar su suite, Alex escuchó la risa aguda y brillante de un niño cerca. No miró al principio. Los resorts estaban llenos de familias, y la risa de los niños no era inusual durante las vacaciones. Pero luego, el sonido llegó de nuevo, más alto, más completo, en capas con el tipo de alegría pura que no había experimentado en años. Algo en ello tiró de un lugar en su memoria que no visitaba a menudo, un lugar que se esforzaba mucho por mantener cerrado. Finalmente giró la cabeza y se congeló. 3 niños corrieron por el vestíbulo, tejiendo entre los huéspedes con la agilidad de pequeños torbellinos. Parecían tener unos 5 años, vestidos con suéteres de invierno a juego, que no contenían su energía inquieta. Lo que asombró a Alex no fue su alegría, sino su apariencia. Cabello oscuro despeinado, como si nunca se quedara quieto. Ojos azules brillantes que centelleaban con travesura, y rostros tan similares que solo podían ser hermanos. Su risa resonó de nuevo, y el sonido lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, tomándolo completamente desprevenido. Por un momento, pensó que lo estaba imaginando. Estrés, agotamiento, tal vez incluso el peso residual de la culpa. Podría culpar a cualquiera de esas cosas por la razón por la que su corazón se aceleró de repente. Pero luego, uno de los niños se acercó a él, persiguiendo un copo de nieve de papel que había caído de una decoración. El niño levantó la vista brevemente, justo el tiempo suficiente para que Alex viera el tono exacto de azul que había visto una vez antes, la forma exacta de los ojos que nunca había olvidado. Sintió que el suelo se inclinaba bajo él antes de que pudiera procesar el shock que se tensaba en su pecho. Otro sonido se elevó por encima del ruido del vestíbulo, una risa suave que él supo instantáneamente, instintivamente, con una certeza que le sacó el aire de los pulmones. No había escuchado esa risa en 5 años. Sin embargo, se sintió tan familiar como respirar. Se giró lentamente, casi temiendo confirmar lo que su cuerpo ya sabía. Sofía estaba parada cerca del otro lado del vestíbulo, hablando con un miembro del personal del hotel, mientras ayudaba a ajustar las decoraciones para el evento infantil de la noche. Tenía el pelo recogido en una trenza suelta, las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la postura concentrada mientras daba instrucciones. Se veía más fuerte, más centrada, más luminosa de lo que recordaba, y por un momento fue incapaz de hacer otra cosa que mirar. Entonces uno de los niños gritó, ¡Mamá!, y los 3 corrieron hacia ella. La palabra golpeó a Alex como un golpe físico. La sintió aterrizar en algún lugar profundo de su interior, destrozando cualquier distancia frágil que había mantenido todos estos años. Los niños rodearon a Sofía, tirando de sus mangas, y ella se inclinó a su altura, sonriendo de una manera que hizo que todo el vestíbulo pareciera más brillante. No se dio cuenta de que había dado un paso adelante hasta que alguien pasó rozándolo. Se detuvo rápidamente, agarrando el asa de su maletín para estabilizar sus manos. El latido de su corazón tronó en sus oídos, ahogando todo
excepto la vista de Sofía con los niños. 3 niños que se parecían tan inconfundiblemente a él, que la coincidencia ya no era algo detrás de lo que podía esconderse. Había imaginado en las raras noches en las que se permitía la debilidad cómo podría haber sido su hijo. Pero nunca esto. Nunca 3. Sintió una ola helada chocar contra su pecho. Arrepentimiento, incredulidad, confusión y algo que no podía nombrar. Algo a la vez aterrador y profundamente esperanzador. Sofía finalmente lo notó. Su sonrisa flaqueó. Su cuerpo se tensó de una manera que le dijo que no estaba preparada en absoluto para este momento, al igual que él. Sus ojos se abrieron, y por un segundo, pareció que podría correr. Los niños tiraron de ella, todavía charlando, inconscientes de la forma en que el tiempo parecía haberse detenido alrededor de su madre, y el extraño que la miraba con devastación y asombro. Alex abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras le fallaron por completo. La última vez que la había visto, había estado temblando y con el corazón roto. Ahora estaba rodeada por las 3 vidas que nunca había conocido. 3 vidas de las que debería haber sido parte. La comprensión era abrumadora. En ese único momento imposible, el destino tejió 5 años silenciosos en un solo hilo y lo apretó, uniendo sus vidas de nuevo, ya sea que alguno de ellos estuviera listo o no. Sofía no se movió al principio, como si su cuerpo no pudiera decidir si permanecer enraizado en su lugar o proteger a los niños detrás de ella y retirarse. El bullicioso vestíbulo a su alrededor se difuminó en un sonido distante, suavizado por la pesada tensión entre los dos. El pecho de Alex subía y bajaba demasiado rápido mientras intentaba serenarse. Pero nada en su mundo cuidadosamente construido lo había preparado para este momento. Dio un paso hacia ella, luego otro, lento y cauteloso, como si se acercara a algo frágil que temía que pudiera romperse si se acercaba demasiado. «Sofía», dijo en voz baja, su voz tensa por el peso de todo lo que no había dicho durante 5 años. Ella tragó con dificultad. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de la pequeña bolsa que colgaba de su hombro. Los niños tiraron de sus mangas, haciendo preguntas que ella no contestó. Sintieron su quietud, incluso si no entendieron la razón detrás de ella. Finalmente se las arregló para responder, suave y reservada. Alex. Escuchar su nombre en sus labios de nuevo se sintió surrealista, casi doloroso. Miró a los niños agrupados cerca de sus piernas. 3 niños, 3 reflejos inconfundibles de sí mismo. Y sintió que algo dentro de él se retorcía tan violentamente que tuvo que respirar para calmarse. «Son tuyos», dijo, aunque la palabra sonó rota, incompleta. Lo que quería decir era que son míos, pero no estaba seguro de haberse ganado el derecho de decirlo en voz alta. «Sí», respondió ella, su barbilla levantándose una fracción, como si se preparara para una confrontación, que no quería, pero que esperaba de todos modos. «Son míos». Él esperó a que ella añadiera algo más, cualquier cosa para salvar el abismo insoportable entre ellos, pero ella no lo hizo. Mantuvo su tono uniforme, pero la tensión en sus hombros reveló todas las emociones que se negaba a mostrar. Bajó la voz para que solo ella pudiera escuchar. «¿Podemos hablar en algún lugar privado?» Sofía dudó. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia los niños. Ya estaban distraídos, persiguiéndose en círculos descoordinados alrededor de una zona de asientos cercana. Soltó un suspiro lento, resignada, pero serena. «Está bien,
Solo un momento. Se arrodilló para hablar con los niños, dándoles instrucciones sobre dónde quedarse y a qué miembro del personal escuchar. A Alex le sorprendió lo natural que era ella con ellos, lo fluidos que eran sus movimientos, cuánta calidez irradiaba de ella de maneras que él recordaba, pero había olvidado echar de menos. Se enderezó y él la condujo a través de una puerta lateral a una terraza donde la nieve recién caída cubría la barandilla. El aire era fresco, el cielo se estaba convirtiendo en crepúsculo, y los sonidos amortiguados del vestíbulo se filtraban a través del cristal detrás de ellos. Cuando la puerta se cerró, el silencio entre ellos se hizo más pesado, aunque menos caótico que el shock repentino dentro del hotel. Alex se giró hacia ella, pero ella miró las montañas nevadas en su lugar. Su aliento formó una tenue nube frente a sus labios antes de disolverse en el aire frío. «No sabía que estarías aquí», dijo ella en voz baja. «No los habría traído al vestíbulo si lo hubiera sabido». «Yo tampoco sabía que estarías aquí», admitió él. «No lo habría esperado ni en 1000 conjeturas». Hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba dando vueltas a la verdad. «Sofía, ¿por qué no me lo dijiste?». Ella parpadeó lentamente. Su mandíbula se tensó. «Porque dejaste muy claro que querías distancia. No quería forzarme a mí o a mi embarazo en tu vida después de lo que dijiste». Su corazón dio un vuelco. «Nunca quise decir eso. Puede que no lo quisieras decir, pero esas palabras rompieron algo», dijo ella, girándose para mirarlo ahora. Su voz no tembló, pero el recuerdo en sus ojos sí. «Me dijiste que no querías verme así. Pensé que me estabas rechazando al bebé. Pensé que estaba protegiéndonos a todos al marcharme». Él se pasó una mano por el pelo, abrumado por el peso de lo que había hecho. «Sofía, estaba aterrorizado. No de ti, no de ellos, de mí mismo. Pensé que arruinaría todo de la misma manera que lo hicieron mis padres. Pensé que lo mejor que podía hacer, lo menos dañino, era dar un paso atrás y dejarte tener una vida mejor sin que yo la complicara». Sus ojos se suavizaron, pero solo con tristeza, no con perdón. «¿Y crees que criar a 3 niños sola fue la vida mejor?». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo, porque no había defensa ni excusa lo suficientemente fuerte como para contrarrestar lo que ella había soportado sola. Finalmente dijo: «Lo siento mucho. Debería haber estado allí». Ella miró sus manos, sus dedos entrelazados con fuerza. «No hubo un día en el que no me preguntara si tomé la decisión correcta al irme, pero luego recordaba cómo me miraste esa noche, como si todo en ti se estuviera cerrando, y me decía a mí misma que no podía someterme a mí misma o a los niños a una vida de ser no deseados». Él se acercó, pero no lo suficiente como para invadir su espacio. «No son no deseados», dijo, apenas en un susurro. «Ni por un segundo. Si lo hubiera sabido, Sofía, si hubiera sabido que había 3 niños, nuestros hijos». Su voz se quebró de nuevo. Habría luchado contra cada miedo que tenía. Ella absorbió sus palabras en silencio, su respiración irregular. Ahora él vio el agotamiento detrás de su fuerza, los años de mantener todo junto sola, las dudas que aún llevaba. Por primera vez, la verdad yacía al descubierto entre ellos, desordenada, dolorosa, pero finalmente dicha. «¿Qué quieres ahora, Alex?», preguntó ella, encontrando su mirada con ojos cansados. «No puedes entrar y salir de sus vidas. No son un shock del que tienes que recuperarte. Son niños pequeños. Aman fuerte y rápido. Si eliges ser parte de su mundo, no puedes desaparecer nunca». Su advertencia no era aguda,
solo protectora, y él sintió que resonaba profundamente en su pecho. «No quiero desaparecer», dijo, «ni de ellos ni de ti. No sé exactamente cómo arreglar el pasado, pero quiero intentarlo. Por favor, déjame intentarlo. Déjame». Sofía exhaló lentamente, su expresión en conflicto. Miró hacia las colinas nevadas de nuevo, claramente luchando con el miedo, la esperanza, la ira y algo que no quería nombrar todavía. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja, pero no con dureza, le respondió: «Intentar es un comienzo, pero necesito ver cómo se ve eso. Las palabras ya no son suficientes». Alex asintió, aceptando lo que ella no estaba dispuesta a dar. El aire frío a su alrededor se sentía más penetrante ahora, pero ninguno parecía dispuesto a volver adentro. Por primera vez en 5 años, finalmente se enfrentaban a la misma verdad, una que podía destruirlos o repararlos, dependiendo enteramente de lo que viniera después. El evento infantil de esa noche fue mucho más elaborado de lo que Alex esperaba. El resort había transformado uno de sus grandes salones en un país de las maravillas, con temática invernal, lleno de luces brillantes, copos de nieve de papel, un pequeño escenario enmarcado por cortinas plateadas y largas mesas cubiertas de manualidades, chocolate caliente y platos de galletas que desaparecían más rápido de lo que el personal podía reponerlos. Los padres charlaban junto a las paredes, mientras sus hijos corrían salvajemente de emoción. Alex se quedó cerca de la parte de atrás al principio, reacio a inmiscuirse, pero sus ojos se dirigieron a los trillizos una y otra vez. Los observó tejer dentro y fuera de la multitud, a veces casi idénticos en sus movimientos, pero cada uno todavía llevando su propia chispa. Lo que más asombró a Alex fue lo naturalmente que existían en el espacio, confiados y despreocupados de una manera que él nunca había sido de niño. Sofía era responsable de eso. Lo vio claramente ahora. Ella ayudó a coordinar todo, guiando al personal, ajustando las decoraciones, consolando a una niña pequeña que lloraba después de derramar purpurina y de alguna manera, aún logrando seguir la pista de sus 3 hijos que parecían decididos a poner a prueba los límites de cada regla en la sala. Alex vislumbró su sonrisa, su tranquilidad, su competencia, y le agitó algo inquietante y cálido. Ella había construido una vida de la que él nunca había sido parte. Sin embargo, vio piezas de sí mismo por todas partes, en los rostros de los niños, sus movimientos, sus ojos expresivos. Era casi demasiado para asimilar a la vez. Finalmente, el personal del resort reunió a los niños para que se sentaran en el suelo frente al pequeño escenario. Sofía se arrodilló junto a sus hijos, alisando su cabello, susurrando algo que los hizo reír. Alex, incapaz de seguir fingiendo que no estaba mirando, se acercó un poco más, aunque todavía mantuvo una distancia respetuosa. Las luces se atenuaron ligeramente mientras el coordinador del evento subía al escenario y anunciaba que comenzaría una pequeña actuación, algo que los niños habían preparado durante la última semana con la ayuda de Sofía. La música comenzó a sonar suavemente y varios grupos de niños aparecieron en el escenario para pequeñas obras de teatro. Alex observó cortésmente, su atención cambiando constantemente hacia Sofía, que se reía con los padres a su alrededor y animaba a cada grupo. Pero luego el coordinador presentó un momento familiar especial, pidiendo a la audiencia que diera la bienvenida a Hugo, Leo y Marcos Torres al escenario. El corazón de Alex se le cayó al estómago. Los trillizos marcharon hacia adelante, con la confianza de los niños que no tenían idea de cuán profundamente su presencia
afectaba al hombre parado en las sombras. Se colocaron en el centro del escenario, tomados de la mano para darse estabilidad, aunque ya estaban sonriendo como si compartieran un secreto. Sofía pareció sorprendida. Claramente, ella no había planeado esta parte, y se puso de pie a medias, insegura de si intervenir. Pero los niños ya estaban frente a la audiencia, tomando sus roles muy en serio. Hugo habló primero. Su voz se escuchó fuerte en la sala. «Queremos agradecer a nuestra mamá», comenzó, mirando tímidamente a Sofía. Leo continuó en un tono ligeramente más travieso. «Porque trabaja muy duro y nunca se enfada, incluso cuando hacemos un lío, que es mucho». La audiencia rió suavemente. Sofía se cubrió la cara, mortificada y conmovida a la vez. Luego Marcos, el más pequeño pero el más audaz, dio un paso al frente. Y porque es la persona más valiente que conocemos. Siempre dice que podemos ser lo que queramos y que las familias permanecen unidas pase lo que pase. La sala se quedó en silencio de una manera que no era incómoda, sino reverente. Sofía se llevó una mano a la boca, tratando de no llorar frente a la multitud. Alex sintió un dolor agudo en el pecho mientras la observaba, dándose cuenta de cuánto había cargado sola, cuánta fuerza había derramado en sus hijos sin pedir ayuda. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, avanzó. El momento se sintió separado de su cuerpo, como si algo más grande lo estuviera empujando hacia el camino que debería haber caminado 5 años atrás. Subió los escalones y se colocó en el escenario. La sala exhaló colectivamente con sorpresa. Los murmullos se extendieron por la audiencia mientras la gente lo reconocía. Sofía se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par. No esperaba que él se inmiscuyera en algo tan personal. Pero él no estaba allí para inmiscuirse. Estaba allí porque ya no podía quedarse en silencio. Los niños lo miraron con curiosidad, sus ojos azules estudiándolo con una familiaridad que le tensó la garganta. Se arrodilló un poco para no alzarse sobre ellos y gentilmente puso una mano sobre el hombro de cada uno. Su voz era inestable al principio, pero se obligó a hablar claramente. «No planeé decir nada esta noche», comenzó, mirando brevemente a Sofía antes de volver a centrar su atención en los niños. Pero al ver a estos niños en el escenario, al escuchar sus palabras, me di cuenta de que yo también necesitaba decir algo. La sala estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la música navideña que aún sonaba de fondo. Alex tragó, dejando que la verdad saliera a la superficie. «Estos niños son extraordinarios, y estoy agradecido, más agradecido de lo que puedo expresar, de que el mundo los tenga gracias a la mujer que está ahí». Su voz se calentó, se estabilizó. «Sofía Torres es más fuerte que nadie que haya conocido. Los ha criado con más amor, coraje y paciencia de lo que la mayoría de la gente podría manejar en toda una vida». Sofía lo miró fijamente, congelada. No sabía si llorar, huir o respirar por primera vez en años. Alex se giró hacia los niños. «Si me lo permiten», dijo suavemente, «sería un honor para mí ser parte de sus vidas. No como un visitante, no como alguien que desaparece, sino como el padre que debería haber sido desde el día en que nacieron». Los jadeos llenaron la sala. Algunos padres buscaron pañuelos. Otros aplaudieron en voz baja, incluso antes de que reaccionaran los niños. Leo parpadeó sorprendido. Hugo buscó la mano de Sofía, comprobando instintivamente su reacción. Y Marcos, el audaz y sincero Marcos, se adelantó y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Alex sin dudarlo. Ese único abrazo abrió algo dentro de él. Sofía se cubrió la boca.
Las lágrimas se escaparon, a pesar de su mejor esfuerzo por contenerlas. No estaba lista para perdonarlo, pero no era inmune a la vista de su hijo confiando en él tan completamente. Hugo y Leo intercambiaron miradas. Luego se acercaron tímidamente y también lo abrazaron, aunque no con tanta fiereza como Marcos. Taqueta, la audiencia estalló en aplausos, conmovida por la escena inesperada. Pero para Alex y Sofía, todo lo demás se desvaneció. Se sintió como un frágil punto de inflexión, precario, pero real. Un momento que ninguno de los dos podría haber imaginado ni siquiera una hora antes. Sofía finalmente exhaló, en algún punto entre abrumada y profundamente conmocionada. Alex encontró su mirada por encima de las cabezas de los niños, y por primera vez, ella vio algo crudo y sin reservas en sus ojos. Una mezcla de remordimiento, asombro y una tranquila determinación que no había estado allí 5 años atrás. El buen tipo de shock había llegado, y ninguno de los dos podía fingir lo contrario. En las semanas que siguieron al evento de Año Nuevo, Alex se encontró entrando en una vida que nunca había imaginado, pero que ahora quería con una fiereza que lo sobresaltó. Comenzó dando pequeños y cuidadosos pasos, apareciendo todas las mañanas en la cafetería del resort, donde Sofía llevaba a los niños a desayunar antes de la escuela. Al principio, ella lo observó con ojos cautelosos, su postura sutilmente reservada, como si esperara que la decepción llegara en cualquier momento. Pero él no presionó, no exigió, no reclamó nada que no se hubiera ganado. Simplemente apareció consistentemente, en voz baja, casi humildemente. Y cada día intentó aprender algo nuevo sobre los niños que había extrañado durante tanto tiempo. Aprendió que Hugo amaba los libros y hacía preguntas que requerían explicaciones completas, no atajos. Aprendió que Leo no podía resistir la travesura, pero su alboroto siempre provenía de un lugar de curiosidad más que de malicia. Y aprendió que Marcos se subía a los regazos siempre que era posible. De corazón tierno y cariñoso, pero capaz de hacer rabietas lo suficientemente épicas como para inquietar incluso al padre más paciente. Alex falló más de una vez. Marcos lloró la primera vez que Alex intentó hacer un nudo doble en sus cordones. Hugo le preguntó sin rodeos por qué no vivía con ellos, y Leo casi lo convenció de que estaba permitido subirse a la quitanieves. Pero Alex siguió intentándolo. Cada error lo empujó a hacerlo mejor. Cada éxito lo arraigó más profundamente en su mundo. Descubrió partes de sí mismo que no reconocía, partes que nunca antes habían existido. Encontró paciencia que nunca había necesitado en la sala de juntas. Encontró humor que pensó que había perdido. Encontró orgullo en pequeñas victorias, como montar una torre de Lego sin pisar las piezas o descubrir cómo hacer panqueques sin quemar la mitad de la masa. Pero lo más sorprendente de todo fue lo naturalmente que los niños lo aceptaron. No cuestionaron su presencia por mucho tiempo. Los niños rara vez se detienen en las complicaciones de la forma en que lo hacen los adultos. Lo vieron intentándolo, y para ellos eso fue suficiente por ahora. Sofía, sin embargo, era otra historia. Lo observaba desde una distancia cuidadosa, siempre analizando, siempre reservada, incluso cuando intentaba no estarlo. Había pasado 5 años sobreviviendo con su propia fuerza, y la idea de dejar que alguien, especialmente Alex, cargara parte del peso se sentía antinatural. No sabía cómo confiar en alguien en quien una vez confió y perdió. No sabía si se quedaría esta vez o si el dolor de perderlo de nuevo sería insoportable. Sin embargo,
No podía negar los cambios que veía en él. Ya no se movía por la vida con el mismo desapego rígido. Sonreía más. Se arrodillaba para atar zapatos. Escuchaba en lugar de ordenar. Se suavizó con los niños de maneras que ella nunca había visto antes, incluso en los primeros días de su relación. La primera vez que vio a Marcos dormirse en el pecho de Alex en el lounge del resort, sintió que algo dentro de ella se rompía. No con miedo, sino con una ternura frágil y dolorosa, que no estaba lista para nombrar. Una tarde, lo encontró sentado en la alfombra de su pequeña sala de estar, leyendo en voz alta un libro de aventuras para niños mientras los trillizos se colgaban alrededor de él como satélites sobreexcitados. Hugo se apoyó en su brazo, siguiendo las palabras con intensa concentración. Leo interrumpía cada pocas frases para representar una escena o proporcionar su propia versión de los hechos. Marcos, predeciblemente, se había encajado en el regazo de Alex y estaba jugando con los botones de su camisa. Alex manejó todo con diversión cansada, haciendo una pausa para redirigir o explicar sin impacientarse. Sofía se quedó de pie sin ser vista en la puerta, su mano presionada ligeramente sobre su corazón mientras lo observaba. Se dio cuenta entonces de cuánto esfuerzo estaba poniendo, no porque se sintiera obligado, sino porque realmente quería conocerlos, quería amarlos, quería ganarse un lugar que había perdido años atrás. Fue la primera vez que realmente creyó que él podría quedarse, pero dejarlo volver a su vida era mucho más complicado que dejarlo vincularse con los niños. Ella llevaba 5 años de recuerdos, noches sin dormir, visitas al hospital, cuando los niños se enfermaron todos a la vez, cumpleaños celebrados con cupcakes caseros porque no podía pagar pasteles comprados, innumerables decisiones tomadas sin un compañero a su lado. Hubo noches en las que lloró en silencio después de que los niños se dormían, deseando que alguien pudiera abrazarla solo por un momento y decirle que todo iba a salir bien. Esas heridas no sanaron simplemente porque el hombre que la había abandonado ahora estaba tratando de enmendarse. Necesitaba tiempo, tranquilidad, acciones en lugar de promesas. Aún así, se encontró atraída por él a pesar de sí misma. Cuando llegó al resort temprano, una mañana nevada con chocolate caliente para los niños y un café hecho exactamente como a ella le gustaba, dudó solo un momento antes de aceptarlo. Sus manos se rozaron apenas, pero la sacudida de reconocimiento entre ellos fue inconfundible. Ninguno de los dos habló de ello, pero ambos sintieron que persistía mucho después de que pasó el momento. A medida que el invierno se fundía lentamente en primavera, la tensión entre ellos cambió. Ya no era aguda y dolorosa, sino suave, vacilante y viva con posibilidades. Alex comenzó a acompañarlos al parque los fines de semana, donde empujaba columpios, estabilizaba bicicletas y escuchaba mientras Sofía hablaba de su trabajo y de los hitos de los niños que se había perdido. Se disculpó no con grandes discursos, sino con consistencia, paciencia y una humildad que la sorprendía cada día más. Y aunque Sofía se mantuvo cautelosa, no podía ignorar la forma en que su corazón se aliviaba cuando él entraba en una habitación o lo natural que se sentía cuando los niños lo incluían en sus rutinas. Una noche, después de un día particularmente agotador, Sofía se sentó en el sofá con una taza de té mientras los niños veían dibujos animados. Alex se había quedado hasta tarde para ayudar a arreglar la bisagra rota de un armario. Cuando terminó, se sentó en el extremo opuesto del sofá, con cuidado de no abarrotarla. Hablaron en voz baja, no sobre el pasado, sino sobre pequeñas cosas cotidianas.
La conversación fluyó fácilmente, y por primera vez en años, Sofía sintió algo peligroso y delicado dentro de ella. Comodidad, tal vez incluso confianza echando raíces. No estaba lista para dejarlo entrar por completo. Aún no. Pero por primera vez desde que lo dejó, comenzó a imaginar cómo sería la vida si lo hiciera. Y mientras lo veía recoger a los niños dormidos en sus brazos uno por uno y llevarlos suavemente a sus camas, se dio cuenta de algo aún más inquietante. No importaba lo mucho que luchara contra ello, él ya se estaba convirtiendo en parte de su vida y de la de ella. Cuando finalmente llegó la primavera, trajo consigo una especie de calidez que lo hizo sentir todo más suave, más brillante y casi irreal. El resort había comenzado a prepararse para sus festividades de temporada, y el área junto al lago, donde se colgaban cuerdas de luces doradas y cálidas entre los árboles, se convirtió en el corazón de todo. Sofía no esperaba nada más que una simple celebración para la comunidad, un evento familiar que había ayudado a organizar año tras año. Pero esta vez fue diferente, marcado por un sentimiento que no podía nombrar del todo. Un aleteo de anticipación mezclado con un cambio tácito que se había estado gestando lentamente durante los últimos meses. Los niños estaban extasiados desde el momento en que se enteraron del próximo evento. Se probaron disfraces, practicaron bailes que inventaron ellos mismos y hablaron sin cesar sobre los fuegos artificiales que iluminarían el lago. Alex insistió en que volaría pronto para ayudar, y Sofía se encontró aceptando, incluso dando la bienvenida a la idea, sin la vacilación que una vez la había hecho dudar de cada paso que lo involucraba. Cuando llegó, algo en su pecho se aflojó. Se movió a través de los preparativos como si hubiera sido parte de sus tradiciones durante años, colgando luces con los niños, llevando cajas para el personal y ensamblando una plataforma cerca de la orilla donde tendrían lugar los discursos de la noche. Sofía lo observó desde la distancia al principio, notando lo naturalmente que encajaba en su mundo. Ahora había una tranquilidad asentada en él, una certeza que reemplazó el miedo que una vez vio en su expresión. Los trillizos se quedaron pegados a su lado, compitiendo por su atención, mostrándole sus decoraciones hechas a mano, subiéndose a sus hombros siempre que era posible. Cada vez que se reía, un sonido más tranquilo y rico de lo que recordaba. Sofía sintió que algo constante dentro de ella comenzaba a anclarse. La noche de la celebración llegó con una brisa fresca que rozaba el lago y luces que centelleaban a través del agua como reflejos de estrellas. Las familias se reunieron con mantas de picnic, el olor a comida a la parrilla, flotando por el espacio abierto. A medida que caía el anochecer, el cálido resplandor de los faroles iluminó el camino que conducía a la pérgola decorada donde tendría lugar el evento principal. Sofía llevaba un suave vestido blanco que no se ponía en años. Su tela se movía suavemente con cada paso. Hacía mucho tiempo que no se vestía para nadie. Sin embargo, esta noche se encontró queriendo hacerlo, aunque no lo admitía ni siquiera a sí misma. Cuando Alex la vio, se detuvo a mitad de la conversación, incapaz de ocultar la forma en que perdió el hilo por completo. Ella lo notó, sintió que el calor subía a sus mejillas y miró hacia otro lado rápidamente. Pero el momento permaneció suspendido entre ellos, como una nota tierna que ninguno se atrevió a reconocer en voz alta. Los niños corrieron en círculos a su alrededor, hasta que el coordinador llamó a todos a reunirse junto a la pérgola. Sofía tomó sus manos y comenzó a guiarlos hacia adelante. Alex caminó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran ocasionalmente.
Cada pequeño contacto enviaba una onda a través de ella, pero no se apartó. La ceremonia comenzó con discursos alegres y reconocimientos al personal, seguidos de algunas actuaciones de niños locales. Luego, inesperadamente, el coordinador sonrió y anunció que había un momento más planeado antes de los fuegos artificiales. Sofía frunció el ceño, confundida. Ella no había programado nada más. La multitud se separó ligeramente cuando los niños aparecieron en el escenario, cada uno sosteniendo una tarjeta blanca decorada con purpurina y letra desigual. El corazón de Sofía dio un vuelco cuando los vio. Se giró instintivamente hacia Alex, pero él ya se estaba adelantando, ofreciéndole su mano para que pudiera unirse a él cerca de la plataforma. Ella dudó solo un segundo antes de colocar su mano en la de él. Sus dedos se cerraron cálidamente alrededor de los suyos. Los niños levantaron sus tarjetas hacia la audiencia, revelando la frase en la que habían trabajado en secreto. Sofía contuvo la respiración al leerlo. Elegimos a nuestro papá. Una onda de emoción se movió a través de la multitud. Algunas personas jadearon suavemente. Otras sonrieron con conocimiento de causa. Los ojos de Sofía ardieron mientras observaba a sus hijos sonriendo con orgullo, completamente inconscientes de la magnitud de su gesto. Alex se arrodilló y abrió los brazos, y los niños corrieron hacia él, plegándose contra él con el afecto desinhibido que solo los niños poseen. Sofía se presionó una mano sobre la boca, su visión borrosa. Había esperado muchas cosas de esta noche: caos, alegría, agotamiento, pero nada como esto, nada tan puro e impresionante. Cuando los niños se hicieron a un lado, dando espacio como si de alguna manera entendieran que esta siguiente parte no era suya, Alex se puso de pie y se enfrentó a ella por completo. La multitud que murmuraba se desvaneció en un zumbido distante, el sol poniente proyectando una cálida luz ámbar sobre ambos. Tomó un respiro constante y ella no vio miedo en él ahora, solo honestidad. «Hace 5 años», dijo en voz baja, «te perdí porque dejé que el miedo me guiara. Pensé que huir de la posibilidad de ser padre significaba protegerte, pero todo lo que hice fue herirte y perderme los años más importantes de la vida de nuestros hijos». Su voz se suavizó. «Y te extrañé, Sofía, más de lo que jamás me permití admitir». Ella sintió que su garganta se tensaba. Las lágrimas se formaban más rápido de lo que podía parpadear para quitarlas. Él se acercó. «No puedo cambiar el pasado, y no fingiré que no rompió algo en ambos. Pero quiero pasar el resto de mi vida reparando lo que pueda, construyendo lo que debería haber sido y dándoles a nuestros hijos la familia que se merecen. No porque me sienta culpable, no porque esté tratando de compensar el tiempo perdido, sino porque te amo. Siempre lo he hecho, y ahora sé cómo demostrarlo». La multitud contuvo la respiración mientras los niños levantaban otra tarjeta detrás de ellos, revelando palabras que brillaban débilmente bajo la luz de los faroles. «Di que sí, mamá». Una risa suave brotó de Sofía a pesar de sus lágrimas. Se cubrió la cara por un momento, abrumada. Luego bajó las manos mientras miraba a Alex. Lo miró de verdad. El hombre parado ante ella no era el que la había alejado 5 años atrás. Este era alguien transformado por la pérdida, por el amor, por la inesperada belleza de la paternidad. Ella tomó un respiro lento y lo soltó. Su voz temblaba, pero era segura. «Sí», dijo, la palabra temblando en el cálido aire de la noche. «Sí, Alex». La multitud estalló en aplausos. Los niños gritaron de alegría y los chicos vitorearon en victoria. Alex la alcanzó, atrayéndola a sus brazos, y por primera vez en años, ella no se resistió.
Se sintió completa de una manera que había olvidado que era posible. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo momentos después, coloreando el lago en brillantes reflejos. Y los chicos bailaron a su alrededor, gritando, «¡Ahora somos la familia Cruz!». Alex la besó en la frente y luego en los labios, suavemente al principio. Luego, con la certeza de un hombre que finalmente entendió lo que significaba aferrarse en lugar de soltar. Sofía se fundió en él. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello. Su corazón se instaló en un lugar que se le había negado durante mucho tiempo. Mientras los fuegos artificiales continuaban crepitando en lo alto y los chicos reían a su alrededor, Sofía se dio cuenta de que este momento, inesperado, deslumbrante, nacido de años de dolor y curación, era el comienzo de su verdadera vida juntos. Y esta vez, nada en el mundo podría separarlos.